Ahora sí voy a compartir pantalla. El tema del día de hoy. Listo. Este es nuestro tema, alumnos. El tema se llama combinación de correspondencia. Ya. Hoy vamos a hacer la primera parte de combinación de correspondencia, alumnos. Luego, ya la próxima semana veremos la segunda parte de este tema, porque es bien extenso este tema. Ya. Vamos a ver, alumnos, por ejemplo, aquí en combinación de correspondencia, dónde y para qué sirve este tema, ¿no? En dónde lo podemos utilizar. Miren, ya, vamos a ver un poquito la parte de teoría, luego vamos a hacer la parte práctica. A ver, dice, mediante la opción combinar correspondencia en Word 2016, nos permite incluir en un documento datos almacenados en otro sitio. ¿Ya? Quiere decir, alumnos, que uno puede combinar ciertos documentos, ¿no? De datos que se pueden traer de otro sitio, o sea, de otro lugar, ¿no? Así es. Dice, de esta forma podremos obtener copias de un mismo documento, pero con los datos de personas distintas. Así es. Por ejemplo, dice, podemos escribir cartas personalizadas, en las que solo escribimos el texto fijo, el texto que se repite en todas las cartas. Y Word se encargará de generar los datos variables, los que cambian en cada carta, según la persona. De esta forma podremos generar automáticamente tantas cartas distintas como personas que existan en el lugar donde están almacenados los datos. O sea, alumnos, miren, combinar correspondencia significa que nosotros podemos, como dice en la teoría, combinar tantos documentos. Por decir, ¿no? Yo puedo tener, a ver, una carta, y esa carta yo la puedo convertir en muchas cartas, porque aquí en la correspondencia, alumnos, trabajan dos documentos, y con esos dos documentos se puede trabajar con este tema, que es la combinación de correspondencia. Continuamos. Otros ejemplos de la utilidad de combinar correspondencia, dice, son la generación de etiquetas, recibos, impresión de sobres, etc. Vamos a ver algunos conceptos previos de este tema. Dice, cuando combinamos correspondencia, estamos utilizando dos elementos fundamentales. ¿Ven, alumnos? O sea, dos archivos fundamentales. El primero se llama documento principal. Documento principal. Y el segundo se llama el origen de datos. ¿Ya? El origen de datos. Dice, ¿qué es el documento principal? El documento principal en Word es el que contiene el texto fijo y los campos variables que toman su lugar en el origen de datos. ¿Ya? ¿Y qué es el origen de datos? Es el lugar donde se almacenan los datos que vamos a utilizar en el documento principal. Puede ser, dice, de distinta naturaleza. Por ejemplo, puede ser una tabla de Access, ¿no? Del programa de Access, de Microsoft Office Access. Puede ser un libro de Excel, ¿no? De Excel, una hoja de cálculo. Puede ser una lista de direcciones de Outlook, de correo electrónico. Como también dice, puede ser una tabla de Word. Inclusive se puede introducir la información en el mismo momento de combinar, alumnos. Así es. Ese es el origen de datos, ¿ya? Por eso cuando uno realiza este tema de combinar correspondencia, alumnos, vamos a encontrarnos con dos archivos, dos documentos. El documento principal, que es el que contiene todo el texto fijo, ¿no? Y los campos variables que van a trabajar con la información del origen de datos. ¿Y el origen de datos qué es? El origen de datos es alumnos, generalmente una tabla que se puede hacer en Word.
qué se puede hacer en Excel, qué se puede hacer en Access, etcétera. Dice, en cualquier caso, podemos ver al origen de datos como una lista de registros compuesto por campos. Un registro corresponde a una fila y un campo corresponde a una columna. Por ejemplo, si el origen de datos es una tabla de clientes de Access, el registro será la fila correspondiente a un cliente y los campos serán, por ejemplo, el nombre, dirección del cliente, es decir, cada uno de los datos de ese cliente. Todo esto lo vamos a ver viendo detenidamente a continuación, ¿ya? Para ver cómo hacemos un ejercicio sencillo que podamos utilizar usando la correspondencia. Y aquí está un pequeño esquema, un mapa, para ver cómo funciona este tema, alumnos. Miren, esto es todo. O sea, nosotros generalmente para la correspondencia tenemos un documento principal. Un documento principal. Este es el número 1, ¿no? El documento principal es el primero, 1. Y este es el origen de datos, que es el 2, documento número 2. Ya, y estos dos se fusionan, o sea, se combinan. Y al combinarse, dan, que este ya está así, el 3, o sea, el documento ya combinado, alumnos. ¿Por qué estos dos se combinan? El 1 y el 2 se combinan y dan origen al tercero. Y en el tercero ya aparecen los documentos combinados, donde aparecen muchos documentos, alumnos. Entonces, se puede utilizar, alumnos, a veces, por ejemplo, tenemos para hacer, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, miren, un oficio, por ejemplo, un oficio. ¿Cómo podemos hacer un oficio, alumnos? Si nos piden hacer, por ejemplo, realizar o digitar 100 oficios, alumnos, 100 oficios. Claro, escribimos, por ejemplo, ¿no? Escribimos un oficio, ya. Todo el oficio, ¿no? El nombre del año, la fecha, el oficio múltiple, dirigido a tal persona o tal institución, ¿no? Creo todo el cuerpo, ¿no? La despedida, etcétera. Pero no coloco el destinatario. Entonces, ya tengo mi oficio. Ese oficio, como yo no sé combinar, ese oficio, ¿qué hago? Lo sombreo, lo copio y lo pego en la página 2. Lo pego en la página 2, en la página 3, así. Tengo que copiar 100 oficios, alumnos, porque me está diciendo realizar 100 oficios. Entonces tendría que yo redactar el documento principal o el primer oficio, que es el principal, y luego copiarlo página por página, página por página. Es un poco tedioso. Entonces, para eso, alumnos, Word nos da esta herramienta o nos brinda esta herramienta, que es la combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia significa, pues, combinar documentos, alumnos, combinar documentos, ¿no? Entonces yo puedo combinar un oficio. Si yo realizo un oficio, un solo oficio, alumnos, sin destinatario, y luego realizo el otro documento, que es el origen de datos. Porque el documento principal no solamente puede ser un oficio, puede ser una carta, puede ser un certificado, puede ser una boleta de notas, puede ser una boleta de venta, puede ser un sobre, puede ser una etiqueta. El documento principal puede ser cualquier documento, alumnos. Pero el origen de datos no. El origen de datos ya vendría a ser la lista de información, la tabla de datos, ¿no? Algunos lo llaman en informática lista de datos, origen de datos, base de datos, relación de información, etcétera. Tiene varios nombres y estos dos se fusionan, ¿no? Miren, vamos a salir de aquí de este archivo y vamos a trabajar. Le voy a explicar ahora a continuación, alumnos. Voy a compartir pantalla. Miren, vamos a compartir pantalla. Vamos a llegar al escritorio aquí. Todos al escritorio. Y ya estoy en mi escritorio. Ya, vamos a trabajar, alumnos. Primeramente vamos a trabajar con un documento. Vamos a crear, como les decía, hay dos archivos aquí, dos documentos. Entonces vamos a entrar a Word, alumnos, y les voy a explicar qué es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Si ustedes tienen computadora ahí, alumnos, también si pueden trabajar, sería excelente.
Si tienen computadoras, síganme a mí para que puedan trabajar. O sea, pueden desarrollar, de repente quieren desarrollar algo, algunos. ¿Ya? Miren, ya. Primero, alumnos, como hay dos documentos, acá tenemos que crear los dos documentos. Vamos a crear el documento. Supongamos yo le voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a realizar, alumnos, la combinación de correspondencia usando sobres, un sobre. Voy a crear un sobre, ya voy a crear un sobre para que este sobre se convierta en muchos sobres de invitación. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que a la Universidad César Vallejo les va a llegar a hacer una invitación para capacitación. ¿Ya? Entonces vamos a crear un sobre. Y para crear un sobre tenemos que tener dos documentos. El documento principal, que es el sobre, y el que contiene el texto fijo. Vamos a ver cómo se hace. Y luego dos alumnos, el origen de datos. ¿Qué es el origen de datos? Viene a ser la relación de personas a quien se le va a hacer llegar el sobre, o sea, la invitación mediante un sobre. ¿Ya? Primero, alumnos, cuando ustedes hagan correspondencia, combinación de correspondencia, primero lo que tenemos que hacer, alumnos, es crear el origen de datos. Yo le decía hace un momento que el origen de datos podría ser o puede ser que lo hagamos en Access, por ejemplo, ustedes no manejan Access, Word, en Word, lo podemos hacer en Excel. Vamos a trabajar en dos orígenes, ¿ya? Dos orígenes. Podemos hacer en Access, en Excel y en Word, ¿ya? Voy a crear en Word primero, de ahí creamos en Excel, ¿ya? A ver, voy a crear mi origen de datos, que es el que me va a permitir, ¿y qué es el origen de datos? La relación de invitados, ¿ya? Vamos aquí a insertar, vamos a insertar, por eso no coloco ningún título, nada, miren, alumnos, ¿no? Insertar, de insertar nos vamos a la opción tabla, y de tabla le dijimos la opción insertar tabla. ¿Ya? Aparece este cuadrito o esta ventana flotante de insertar tabla, y nos pide aquí número de columnas, 5, yo voy a darle 3 suficiente me parece. 3. Luego, número de fila, vamos a darle 16. 16. Aceptamos. Listo, ya está. Ahora vamos a escribir aquí los nombres, ¿no? Nombres de las personas. Por aquí vamos a escribir su dirección concreta, y por aquí vamos a escribir la ciudad, ¿no? Ciudad. Entonces comenzamos a escribir aquí los nombres. Por ejemplo, voy a invitar a Luis Aro Corales. ¿Dónde vive este? Este vive, por ejemplo, en la urbanización Garatea. Y17 vamos a colocar. Ciudad, Nuevo Chimbote. Por eso les decía, chicos, si ustedes pueden hacer eso, también háganlo para que aprendan. ¿Alguien tiene equipo? ¿Tienen computadoras, chicos? Otro por aquí. Rocío Maldonado de la Fuente. No alcanzó, entonces esta tablita tengo que yo reducirlo aquí, reducir aquí un poquito a la derecha, y aumentar aquí un poquito de dirección. Está. Este bien la organización, 21 de abril, 21 de abril, M12, por decirlo. Entonces pertenece a la ciudad de Chimbote. Otro por aquí, Carlos Rodríguez Fernández. Este vive en la avenida Meis, Enrique Meis, 1390. También pertenece a la ciudad de Chimbote. Aquí otro, por ejemplo, Pedro Zuloaga Castillo. Este vive en el Girón Zuliaga. Zuliaga. Este pertenece a la ciudad de Huaraz. Por ejemplo, Kelly Calderón
Pero, Navarrete. Y en el guión Santa Rosa 336. Pertenece a la ciudad de Chimbote. Por acá, Sofía Arteno Aliaga Fuentes. La urbanización La Primavera G4. Pertenece a la ciudad de Trujillo. Ya. Luego continuamos. Eso. Luis Raúl Hurtado Fernández. Vive en la organización que llama 435. Nuevo Chimbote. Y Torres. Yo, 28 de julio, 230. De la ciudad de Chimbote. Juliana Portocarrero Sáenz. La organización El Trapecio. Votados. Director del distrito de Chimbote. Marcos Gutiérrez. Girón, Pegua. Este es uno. Pertenece a la ciudad de Chimbote. Denise Sánchez. En la organización San Luis, Guata 33. Chimbote. Y Francisco Bermúdez Carrera. La organización Guata 22. Ciudad de Tokio. Jorge Aranza Saro. En el Girón Huancavelica 129. Chimbote. Acá el día Centeno. En el Girón Callao 233. Ese Chimbote. Este es Carlos Vergara. En la organización de Bastete 33. Es la ciudad de Trujillo. Ya está, listo, alumnos. Ya tenemos nuestro origen de datos, alumnos. Este es nuestro origen de datos. ¿Ya? ¿Para qué se crea el origen de datos? A ver, si nosotros vamos a hacer una combinación de correspondencia, alumnos, yo les decía que tenemos que tener dos documentos. Dos. El documento principal, que es 1, y el origen de datos, que es 2. Estos dos se van a combinar. Ahora, lo primero que tienen que hacer en la correspondencia, alumnos, es hacer esto. O sea, primero
tienen que ustedes crear el origen de datos. Alumnos, ya tenemos el origen de datos. ¿Dónde lo hemos hecho el origen de datos? En una tabla de Word. Y así se va a hacer. Si ustedes conocen Excel, pueden entrar a Excel, ¿ya? Yo lo voy a hacer después en Excel, otro ejercicio. Ya está, alumnos. Supongamos que yo, una vez que haya hecho esto, miren, alumnos, yo no he cambiado título, no he puesto título, no he puesto tamaño, ni color, nada. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer. Pero cuando van a crear, escuchen, cuando van a crear un origen de datos, no coloquen títulos, nada en la parte superior ni en la parte inferior. Diseñen solamente la tabla, ¿ya? Elaboren la tabla, nada más. Pero no me esté colocando títulos arriba, títulos abajo, nada. Porque el origen de datos no necesita esto. Pero sí lo pueden cambiar de tamaño, de repente la letra más chiquita, más grande, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Porque así es el origen de datos. Entonces esto yo lo voy a grabar. Voy a grabarlo en mi escritorio. Miren, en mi escritorio. Entonces me voy a ir aquí a archivo, ya ustedes saben grabar, me voy a guardar, luego me voy a examinar, y de examinar va a aparecer la ventanita para guardar. ¿Correcto? Aquí está. Ya está. Me voy al escritorio, porque ahí lo voy a grabar, y lo voy a colocar aquí, listado de, sí, listado de personal, guión, invitaciones. Invitaciones, de servicio. ¿Ya? Entonces aquí listado de personal, invitaciones, listo. Ahora sí lo guardo. Guardar. Una vez que está guardado este archivo, alumnos, ya el nombre aparece aquí. Ya ustedes lo ven. Aquí está. Aquí está el nombre grabado con su programa, ¿no? De Word. ¿Ya? Listo. Una vez que ya está grabado, alumnos, acordémonos. Una vez de haber grabado este archivo, alumnos, este archivo debe de cerrarse para no tener ningún tipo de inconvenientes cuando realicemos la correspondencia. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a cerrar. Listo. Y voy a llegar al escritorio, ¿no? Y en el escritorio voy a encontrar mi archivo. Este es mi archivo. Este archivo, alumnos, es el origen de datos. Y sabemos que este origen de datos tiene 3 campos. ¿Quiénes son los campos? Son los datos que van arriba en la tabla. Nombres, dirección y ciudad. Esos 3 datos, esos 3 campos, como decía en la teoría. ¿Y los demás qué son? Son los registros. Es como cuando ustedes van a llenar una historia clínica dentro de un Cardex, por ejemplo, que todavía no llevan Cardex, después van a llevar el Cardex, ¿no? El Cardex en enfermería, que van a tener que poner nombre del paciente, historia del paciente, nombre de historia clínica, nombre del paciente, dirección del paciente, sexo del paciente, talla del paciente, ¿no? Edad del paciente, ¿no? Presión del paciente, tantos datos que van a llegar en Cardex. Y las observaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha tenido el paciente? Igual alumnos, lo pueden hacer en una tabla, ¿ya? De Word, ¿no? Pero ese es un origen de datos, es muy distinto, esa es una relación. Por eso le decía, el origen de datos puede ser, dice, algunos lo llaman origen de datos, origen de datos. Por eso que en informática existen los términos, las terminologías, ¿no? Dice, origen de datos, tabla de datos, lista de datos, ¿no? Base de datos, que es lo mismo en informática. Ya está el dato, muy bien. Una vez que ya esté el archivo, alumnos, vamos a entrar otra vez a Word. Ya, esta es la primera parte que estamos viendo, alumnos, vamos a entrar a Word. Y ya está. Muy bien, entramos a Word. ¿Sí pueden ver en pantalla, ¿no, alumnos? ¿Sí? Sí, profesor. Correcto, vamos a seguir. Muy bien. Una vez terminado el origen de... Yo he colocado o he digitado 15 personas nada más. Yo puedo ingresar 15, 100, 50, 1000, 1500. Depende la cantidad de invitados, chicos. ¿Ah? Depende la cantidad de invitados. ¿Ya? Nuestro origen de datos se ha elaborado en Word en una tabla, nada más.
Ahora voy a crear el sobre, ¿ya? Miren. Entonces mi cursor está aquí normal, ustedes pueden ver, es una hoja 4, ¿no? Miren, estoy moviendo el cursor, miren, una hoja 4, ¿ya? Continúo con la correspondencia. Ahora sí, me voy aquí a correspondencia, ¿ya? Una vez que llego a correspondencia, alumnos, a esta cinta, van a ver que todos estos iconitos que están a mi derecha de correspondencia están deshabilitados, están apagados. ¿Por qué? Porque ya lo voy a explicar más adelante. ¿Ah? Así están apagados, ¿correcto? Seguimos, correspondencia, y ahora vamos aquí. Iniciar combinación de correspondencia, al iconito. Y en esa opción nos aparece una lista de opciones. Cartas, mensajes de correo, sobres, etiquetas, directorio, documento normal del Word y paso a paso para aplicar el asistente para combinar correspondencia. Nosotros vamos a elegir la opción sobres. Clic en sobres. Cuando hemos elegido sobres, alumnos, en pantalla nos va a aparecer un pequeño cuadro, ¿no?, de diálogo o ventana flotante sobre la aplicación de Word, indicándonos opciones de sobres, alumnos. Aquí está. Opciones de sobre. Miren, esta ventanita la puedo mover, ¿no?, para retirarla. La puedo mover por la aplicación. Y en opciones de sobre nos va a dar el tamaño del sobre. 10 es el tamaño que nos da por defecto. Vamos a darle ese tamaño. Aceptar nada más. Listo, ya está. Ahora sí, recién mi pantalla, mi hoja, alumnos, se ha convertido en un sobre. ¿Ya? ¿Ok? Ya está en un sobre. Entonces el cursor nos aparece en la parte superior izquierda. Ahí lo podemos ver el cursor, está parpadeante esperando. ¿Quién va en esta posición? Va el remitente. Entonces vamos a crear el remitente. Supongamos que es una reunión, por ejemplo, de repente de un evento social, de una capacitación. Nosotros vamos a hacer una capacitación, ¿ya? Le van a enviar la invitación a las personas que hemos digitado en la otra tabla, ¿no? Vamos a escribir aquí Universidad César. Vamos a poner universidad privada, pues una universidad privada, y entre comillas vamos a poner César Vallejo. ¿Ya? Vallejo. Enter, ¿no? Si está mucho espacio, ustedes pueden ir acá a inicio y le dan aquí sin espacio. ¿Ya? Es más cerca, miren, enter, ¿ya ven? Sin espacio, más cerca, ¿ya? Seguimos acá, universidad. Entonces aquí viene la dirección, ¿no? Supongamos que sea, a ver, su dirección de la universidad. Girón, la Colmena, por ejemplo, la Colmena, 233, guión, Santo Domingo, dirección, Santo Domingo, enter. Entonces acá ponemos, por ejemplo, el eslogan, ¿no? Solo para los que desean triunfar en la vida. Ya está. Entonces tenemos aquí este destinatario. ¿Ok? Si gustan, podemos acá Trujillo, guioncito, Perú. Listo. Ya está. Aquí sí podemos cambiar de letra, podemos dar en negrita, podemos aumentarle un poquito más, depende, ¿no? Si gustan lo podemos hacer así. Acá la ponemos negrita también para que resalte un poquito. Este lo también podemos cambiar aquí. La fuente, supongamos ahí. Un poquito menos, vamos a checar. Ya está. Aquí también podemos poner en negrita, cambiar de letra. Aquí sí lo voy a cambiar de letra. Solo para los que desean triunfar en la vida. Ya, entonces aquí le cambiamos de letra. Brush Script. Le damos un poquito de tamaño. Ya está. Listo. Yo creo que es suficiente. ¿Ya?
Ya tenemos alumnos ahí, miren, en la universidad. Si gustan, podemos colocar un logo como fondo también en el sobre, porque esto ya es un sobre, chicos, ¿ah? Esto ya es un sobre. No es una hoja de, miren, no es una hoja de un papel de tamaño 4, cuando trabajábamos normalmente, ¿ya? Esto ya es un sobre. Entonces, este texto que hemos escrito aquí, alumnos, es el texto fijo que nos dice en la teoría, en texto fijo, ¿ya? Es el que va a permanecer en el sobre cuando hagamos correspondencia. Esto quiere decir que esto se va a ir copiando para los demás sobres, ¿ya? Luego, alumnos, me voy a dirigir a traer el archivo origen de datos. Una vez que ya el sobre se elabora, se digita el remitente, que el destinatario todavía no lo hacemos después, vamos a ir, seguido de este paso, vamos a traer al origen de datos. ¿Dónde está el origen de datos? Sigo aquí en correspondencia, ojo, y aquí sigue toda esta área apagada. ¿Cuándo se va a prender esta área? ¿Cuándo se va a activar? Se va a activar, alumnos, cuando nosotros abramos o traigamos el origen de datos. Miren, atentos todos acá, miren, está bloqueado todo esto, ¿ah? Miren, correspondencia. Y de correspondencia me voy a seleccionar destinatarios. Y en seleccionar destinatarios nos van a aparecer tres opciones, alumnos, miren, tres opciones. Nos va a aparecer escribir una nueva lista, usar una lista existente, elegir los contactos de Outlook. Entonces yo voy a seleccionar usar una lista existente. Clic. ¿Por qué elijo esa opción, alumnos? ¿Por qué elegí la opción usar una lista existente? Porque yo ya tengo mi lista a quienes le voy a hacer llegar la invitación. La lista de datos, el origen de datos, tenemos. ¿Ya? Entonces por eso elegí la segunda opción. Y aquí me aparece la ventanita donde dice seleccionar archivos de origen de datos. Una ventanita común y corriente, donde están las áreas, ¿no? Entonces, ¿qué busco acá? Busco mi archivo. Me voy aquí al escritorio, clic en esta área, porque ahí está mi archivo, ¿no? Y acá me aparecen mis carpetas de mi escritorio. Entonces voy a buscar con esta barrita y aquí está el archivo, ¿ve? Listado de personal, invitaciones Domuns. Selecciono con clic y le digo abrir. Cuando yo abra este documento, alumnos, miren cómo esta parte de las herramientas, miren cómo esta parte de las herramientas se han encendido, se han activado. Ya, miren, hace rato estuvieron apagados. Entonces, ¿cuándo se activan? Cuando se abre el origen de datos. Ya el origen de datos ya abrió. No se va a ver en pantalla, alumnos. Se abre y se queda ahí en la memoria del ordenador. Nada más. Y estos se activan, alumnos. ¿Ya? Ahora, vamos a mover el cursor por aquí, por esta zona, y vamos a hacer un clic. Clic. Ahí está el cursor, miren. Ahí está. Repito, muevo el cursor por aquí, por esta zona donde estoy moviendo el puntero, y hago un clic. Y aparece ahí el cursor, parpadeante. Y unas líneas punteadas como si fuera un cuadro de texto. Un cuadro de texto. ¿Y qué es lo que va a ir aquí, alumnos? Ahí va el destinatario. ¿Qué hacemos a continuación? Una vez que el cursor está aquí, alumnos, seguimos en correspondencia y nos vamos a ir a esta opción, dice, insertar campo combinado. Vamos a hacer un clic aquí y vamos a encontrar los tres campos del origen de datos. Nombres, seleccionamos nombres, ¿no? Asienta aquí, en el recibo, en el sobre, enter. Nuevamente aquí, insertar campo combinado. El siguiente campo, clic, enter. Insertar campo combinado, ciudad. Listo. Ahí están los tres campos, alumnos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirven estos campos que están viendo ustedes? Estos campos, alumnos, sirven para traer la información del origen de datos. Estos campos son los campos variables, como se le conoce en la correspondencia. ¿Y cuál es la función de estos campos variables? Traer la información de las tablas del origen de datos, sus nombres, su dirección y su ciudad.